¿Cómo vas, Juanfer? Hola Flavio, justo salí de una clase, perdón. No, tranqui. Eh, Párale la grabación, por favor. Ponle stop, Ya. please. Han conectado y por el interés. Eh, yo siempre encantado de estar por aquí. Y bueno, básicamente lo de hoy es eso, pues conversar abiertamente con ustedes, las personas que tengan dudas, encantado de responder a sus preguntas. Entrando en el tema, siempre que se habla del término adicciones, del concepto adicciones, ante todo hay que comprenderlo como un concepto bien polémico, ¿ya? Y es bien polémico porque en realidad es algo epidemiológico, es decir, tiende al crecimiento constante en todos los países, en todas las regiones. Pero además, ha habido todo un sistema que ha intentado siempre generar una reducción del consumo a través del prohibicionismo. Y ese ha sido el primer gran error. Cuando se revisa un poquito sobre la bibliografía respecto de las drogas, van a ver, se puede ver, y algo que se ha visto antropológicamente en esto es que el prohibicionismo, la historia del prohibicionismo, por ejemplo, lleva más de 400 años de existencia. Es decir, vamos ya 400 años intentando generar el mismo sistema de prevención que es en base al prohibicionismo. Y el tema con eso, con todo este tiempo de prohibicionismo y con todos estos años de prohibicionismo, está en que en realidad no ha dado los resultados que se esperaban. Sin embargo, a pesar de que no se dieron los resultados, se ha intentado una y otra vez la misma estrategia, ¿no? El prohibicionismo pues ha sido un intento fallido y ha tenido algunos defectos, pero dos de ellos es importante resaltar ahora. El primer gran defecto del prohibicionismo es el que hablamos, no resulta. O sea, en realidad las personas no dejaron de consumir las drogas, en realidad aumentaron el consumo. ¿Ya? Entonces, este intento de evitar el consumo de drogas a través de prohibir ha sido fallido porque las personas no solamente han mantenido, sino han elevado el consumo de todas las drogas, ¿sí? Y el segundo gran defecto, que a mi gusto es el peor, el más complicado, es que el prohibicionismo ha sido el responsable de que se eleven las muertes por sobredosis y por intoxicación, ¿ya? El mejor ejemplo de esto está en los años 20, en 1920 en Estados Unidos, cuando se prohibió el alcohol. Se prohibió el alcohol, su consumo, su venta y demás, se penalizó. ¿Qué pasó 10 años después, para 1930? Los resultados después de todo esto fue que lo mismo, el índice de consumo aumentó, uno, dos, y dos, que hubo más personas que sufrieron sobredosis y sobre todo intoxicación, que no es lo mismo la sobredosis y la intoxicación. Porque en realidad no se dejaba de expender alcohol, lo que pasa es que al prohibir pasó al mercado negro. Entonces en las calles empezaron a promover alcohol de poca calidad con adulterantes o procesos de síntesis, y las personas empezaron a envenenarse con el alcohol. Entonces, 10 años después, en 1930, terminaron despenalizando y en 1934, 4 años después, legalizando. Entonces, esa es un poquito la historia que ha sido siempre alrededor del tema de las drogas. Las drogas han estado presentes en el planeta desde antes de la existencia del hombre. Entonces, es un poco iluso pensar que porque pongamos leyes y prohibicionismos se va a dejar de consumir. Entonces, ese es el primer gran aspecto de aquí, ¿sí? Yo quisiera dividir este conversatorio en tres aspectos: el prohibicionismo, los riesgos y la prevención, esas tres cosas. Entonces, ahora en esto, ¿no? En el prohibicionismo tenemos este gran defecto. Por supuesto que la sugerencia no es legalizar todo de ninguna manera, eso no, pero sí poner en consideración de las personas y en general de los estados la realidad de la historia de las drogas. Entonces, el prohibicionismo ha sido marcado desde toda la vida y siempre se ha sancionado penalmente, en su tiempo también con pena de muerte, a consumidores, no adictos, a consumidores. Entonces, el prohibicionismo a todas luces es un gran error, y el principal error del prohibicionismo está en que prohibir no educa. ¿Sí? Esa es la cuestión. Cuando algo se prohíbe, no se educa. Prohibir es la propuesta de simplemente está prohibido y no se puede hacer, o está prohibido y no lo hagas, o está prohibido y es peligroso. Y si es que realmente se pretende o se requiere o se necesita fomentar programas de prevención que prevengan el abuso, no el consumo, el abuso de drogas, lo más importante está en la educación. ¿Sí? Por eso a mí me parece una excelente iniciativa la de la universidad. También lo hacen otros colegios y otras universidades, y es una excelente iniciativa utilizar la educación como medio de prevención. Y creo que esa es la manera más
efectiva de promover prevención real, ¿sí? Entonces, el prohibicionismo, esto, ¿no? No educa, simplemente sugiere no hacerlo. Y pues yo soy mucho de la idea de que con el tema drogas es un tema como el de la sexualidad, hay que hablarlo abiertamente. Cuando se habla de sexualidad es para prevenir embarazos adolescentes, para prevenir enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y para poderlo hacer hay que hablarlo abiertamente, pues las drogas es lo mismo. Cuando se prohíbe, no se educa, se restringe. Y la restricción no tiene contenido educativo. Entonces, utilizar medios académicos educativos para promover prevención, creo que es el medio más importante y más útil, como lo han hecho los grandes países que de una u otra manera encontraron que en la legalización de algunas sustancias, como las del alcohol, lo que se puede prevenir es el abuso, el consumo no. Suponer que se previene el consumo parte de la ingenuidad, ¿sí? Es decir, esta es hija del prohibicionismo, ¿no? Es suponer que la persona o que las personas nunca en su vida van a consumir ninguna. Y en realidad la hemos estado consumiendo siempre. Con mucha seguridad, una de las primeras drogas que nosotros consumimos desde la niñez fue el jarabe para la tos. El jarabe para la tos tiene un componente, un alcaloide denominado codeína, que es, digamos, de la familia de la heroína y la morfina. Y que tiene aspecto curativo terapéutico, claro, pero porque se da en las dosis que son por tiempo limitado y con supervisión médica. Entonces, ahí esa droga se vuelve terapéutica. Pero esa misma droga sometida a dosis más altas y sin supervisión médica pasa a la letalidad. Hay una palabra que, si no estoy mal, no estoy seguro, proviene del griego. Esta palabra se escribe fármaco, ¿no? PH, sí empieza con PIH. Y el concepto, digamos, la traducción al castellano implica un concepto, no una palabra, que es aquello que cura envenena. Y esto le hace justicia a las drogas, ¿sí? Porque muchas de las drogas tienen carácter terapéutico. Hablábamos de la codeína hace un ratito, ¿no es cierto? La morfina, por ejemplo, o la anestesia general, que son drogas analgésicos que suprimen el dolor. Entonces las personas podemos ser operadas sin sentir dolor en el momento de la operación. Entonces eso se hace a través de una droga, controlada casi siempre por el anestesiólogo especialista. Y esa droga es terapéutica porque permite que nos hagan un bien, nos operen, nos extraigan un apéndice y que no sintamos un dolor que deberíamos sentir sin esta droga. Sin embargo, si esa droga se maneja sin supervisión médica, se sube un poco la dosis, pasa a ser letal. Entonces, el término fármaco aplica muy bien al tema de drogas, porque en muchas ocasiones es aquello que lo mismo que alivia, envenena. Entonces, esto vale decir. Entonces, por ejemplo, cuando nos dieron jarabe de la tos, como es codeína, de la familia de los opioides, esta droga, claro, es terapéutica por las razones que hablábamos hace un ratito, pero una de las formas de abuso muy común en adolescentes es que tomar jarabes para la tos mezclándolas con gaseosas. Y claro, ahí no hay supervisión médica, no hay dosificación, no hay un sentido terapéutico y terminan sin querer, por ingenuidad, por falta de prevención y sobre todo de educación, terminan en procesos de sobredosis. Entonces, en cuestión de un día aparecen chicos muertos con sobredosis de codeína. ¿Sí? Entonces, aquello que curaba también envenena. Entonces, esto es importante y esto es parte ejemplificador, ilustrativo de lo que se quiere decir con muchas de las drogas, ¿sí? Habla esto un poquito desde el prohibicionismo, ¿no? El prohibicionismo es peligroso porque fomenta ignorancia. Y entonces las personas deciden desde la ignorancia, no desde el conocimiento. Realmente conocer sobre un aspecto es el que nos permite decidir. Y cada persona está en la capacidad de decidir desde el conocimiento, porque si hay algo peligroso es decidir desde la ignorancia. Entonces el prohibicionismo fomenta ignorancia y eso ha sido el gran problema, ¿sí? Con respecto a la segunda parte, la prevención, que es un poco de lo que estamos hablando, nosotros hablamos de prevención, nosotros siempre somos de la idea de que la prevención tiene que venir de la mano de la educación, de abrir los conceptos, de poner de los conocimientos en las personas. Pero, a ver, los objetivos de la prevención, además de ilustrar y de instaurar conocimiento en otros, tiene relación con orientar en la conducta, ¿sí? Orientar en la conducta. Y también algo que es importante pero difícil a la vez es modificar opiniones y creencias. Eso es lo difícil en la prevención en temas tan delicados como las drogas, porque las personas que se nos ha enseñado, se nos ha dicho que están prohibidas las drogas, hemos creado una opinión y hemos creado una creencia fija sobre algo. Y la prevención está para modificar algunas opiniones y creencias que a veces
al estar fundamentadas en la ignorancia, se vuelven significativamente peligrosas. Entonces, los programas de prevención, a nuestro gusto, tienen como rigor teórico la educación y sobre todo mostrar y explicar lo que son las drogas abiertamente a las personas. En nuestro gusto particular, algo que nosotros sugerimos que se haga alrededor de entre los 16 años para arriba, sí, en las entidades educativas, colegios, universidades y demás. Porque el Ecuador es un país productor de drogas, además. Otra cosa que siempre se nos dijo es que el Ecuador es un país de tránsito. No, en el Ecuador se producen absolutamente todas las drogas. Entonces, en función de eso es importante generar programas de prevención basados en el conocimiento, en lugar de restringir, entregar información. Entregar información adaptada a las poblaciones que se quiere prevenir y además que estas poblaciones al obtener conocimiento puedan tomar decisiones desde ese lugar, desde una posición de conocimiento, ¿sí? Entonces, creo que eso es bien importante en todo sentido. Los programas de prevención siempre deben ser enfocados a traducir el lenguaje técnico al conocimiento de las personas y para esto siempre es importante poner ejemplos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de drogas, existen muchísimas, innumerables cantidades de drogas, ¿ya? Entonces, un poco lo que se ha hecho es colocar a las drogas de acuerdo al efecto que producen. Entonces, se les ha juntado por grupos de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen efectos similares en el sistema nervioso central, en el cerebro. Entonces, en función de eso, se les ha creado y se les ha ubicado en familias o categorías. Y eso es lo que es realmente importante de conocer. Más allá de cada droga, algo que es súper importante tener en cuenta es a la familia a la que pertenece, ¿ya? Para tener idea de qué se trata. Entonces, por ejemplo, en términos muy generales, hay tres grandes familias, ¿sí? Y esto es interesante porque en el nombre de cada grupo de familias está la respuesta de la droga. Por ejemplo, la primera son depresoras. Ese es el nombre que se les da. Hay muchos, ¿no? Yo he escogido esta vez esta categoría, depresoras, que como su nombre indica está en que deprimen el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, bajan la actividad. Entonces el cerebro funciona más despacio, la persona por ende respira más despacio, consecuentemente el ritmo cardíaco baja, el metabolismo baja, ¿ya? Y estas drogas, muchas de ellas tienen actividad terapéutica, función terapéutica, ¿sí? Porque cumplen con esta característica de fármaco, lo que alivia también envenena. Entonces, este tipo de drogas, por ejemplo, se utilizan mucho en psiquiatría, en neurología, en medicina en general, y tienen relaciones, por ejemplo, con drogas como antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, ¿no es cierto? Antipilépticos. Drogas que se utilizan en función de que la persona consiga un alivio a lo que está sintiendo, ¿sí? Pero estas drogas son terapéuticas en la medida en que se manejen dosis. Pues cuando nosotros hablamos de drogas, un término que siempre tiene que acompañar el concepto de drogas es la dosificación. La diferencia entre el remedio y el veneno está en la dosis. Una aspirina alivia, 30 aspirinas envenenan. Entonces la diferencia está en la dosis. Lo mismo con estas drogas que también son de abuso, ¿sí? Entonces este tipo de drogas, por ejemplo, una vez más tiene que ser con supervisión de un profesional, con un tiempo de consumo, con un objetivo terapéutico y con tiempo de retirada. En ese momento son terapéuticas. Pero si estas drogas no tienen una orientación profesional, son consumidas aleatoriamente, son mezcladas con otras drogas, se consumen por otras vías de administración, ¿sí? Es decir, no se consumen vía oral, sino vía intravenosa, por ejemplo. Entonces, el objetivo de aquella droga que era aliviar pasa a ser envenenar. Ya, como la codeína en el jarabe de la tos, que es para niños. Entonces, este ejemplo es bien interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de drogas depresoras, casi todas ellas, algunas salidas del mercado, como los barbitúricos, que deberían terminar de salir del mercado, pero la mayoría de ellas tienen actividad terapéutica, ¿sí? Sin embargo, entre estas drogas depresoras tenemos una que es significativamente peligrosa, que es la responsable de más muertes por año que el resto de drogas juntas, entre sobredosis y daños a terceros. Básicamente es el alcohol, ¿ya? Por eso, cuando se nos ha enseñado desde la ignorancia y el prohibicionismo, existe la palabra alcohol y drogas, lo cual es un error técnico porque el alcohol es tremenda droga, tiene una potencia farmacológica muy marcada. Y si ustedes se dan cuenta, el alcohol es la única droga que al consumirla en forma abusiva produce un cambio de personalidad tan drástico en quien consume.
y que, claro, es la causante sobre todo de daños a terceros, las personas que manejan a 120 por hora y chocan con otro auto. ¿Ya? Entonces, el alcohol es una de las drogas que tiene mayor poder farmacológico, que pertenece a esta familia y que causa daños en este sentido. ¿Ya? Eh, es importante saber, por ejemplo, que una de las características de estas drogas depresoras, ¿sí? Es que cuando hay abuso, o sea, el riesgo, en caso de que sea pura la droga, ¿no? El riesgo de estas drogas cuando se abusa en su sobredosis se denomina depresión respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Hay un músculo que está entre la cavidad torácica y la abdominal, entre el pecho y el estómago, y cuando nosotros respiramos se levanta y se baja, ¿no? Se llama diafragma. Ese permite que el cuerpo se ventile respirando. Cuando hay abuso de estas drogas, como son depresoras y bajan la actividad del sistema nervioso, este órgano se ve implicado. Entonces pierde su movilidad y la persona deja de respirar, literalmente hasta que se muere por ahogo. Y esto se conoce como depresión respiratoria. O lo que puede pasar también es que por falta de ventilación, precisamente de respiración, la persona entra en un estado de infarto al miocardio, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es importante conocer. Porque normalmente tendemos a pensar como drogas la cocaína, la marihuana, el LSD, ¿no es cierto? El éxtasis, qué sé yo, ¿no? O el cemento de contacto. Sin saber que en casa tenemos drogas como la codeína y en algunas casas y hogares tenemos drogas como los antidepresivos, los ansiolíticos y por supuesto en muchas de ellas el alcohol. Entonces, lo importante con este ejemplo es que hay que equiparar, ¿no? Y poder contextualizar el concepto de drogas, de prevención de adicciones. Eh, porque en realidad el tema drogas es muy amplio y ha existido toda la humanidad y la tenemos en casa, y la hemos tenido hace mucho tiempo. A quienes nos han operado con anestesia general, pues nos han drogado también, ¿sí? Entonces, fármaco, ¿ya? Eh, dentro de otras categorías de drogas, por ejemplo, están los de estimulantes, que una vez más en su nombre está la respuesta, ¿no? Cuando hablamos de estimulantes, un poco el concepto es el contrario al anterior, que eran depresores. Acá el estimulante por característica tiene que acelerar el metabolismo. Entonces acelera la actividad del cerebro, acelera el ritmo cardíaco, acelera la presión sanguínea, acelera el funcionamiento del cuerpo, estimula. Y en esta categoría de drogas en realidad hay muy pocas sustancias que tienen actividad terapéutica. Su uso más ha sido recreativo y claro, abusivo, ¿no? Este tipo de drogas presenta el riesgo opuesto al anterior. Como ustedes ven, si el anterior era, ¿no?, depresores, deprimía el sistema nervioso central, la actividad del sistema nervioso central, deprimía el diafragma. Acá los estimulantes aceleran. Entonces el efecto es el contrario. Por ende, ustedes ya irán calculando cuál es el riesgo, ¿no es cierto? Cuando hay abuso de estas drogas, pues lo lógico, ¿no? Casi siempre la consecuencia en sobredosis es infarto al miocardio, al corazón, infarto cardíaco. Eh, y estas drogas además tienen como característica principal que la mayoría de ellas, en su mayoría, ejemplos de ellas, clorhidrato de cocaína, base de cocaína, crack, éxtasis o metileno dioximetanfetamina, que es lo mismo, eh, anfetaminas, metilfenidato, Ritalin, Concerta, todos ellos. Y drogas estimulantes de potencia más baja, como son la nicotina, la cafeína, que son drogas donde su seguridad es alta. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con seguridad? Todas las drogas poseen este término llamado margen de seguridad, que significa hasta qué punto una dosis es segura. Pues, por ejemplo, si 50 miligramos de un antidepresivo es seguro, ya, tal vez 1,5 gramos ya no lo es. Y con la cocaína, el clorhidrato puro de cocaína, calculen ustedes una bolsa de té, eso tiene alrededor de 1,5 gramos, 1,4 gramos, 1,6 gramos. Esa dosis en cocaína es letal. Menos de esa dosis, no es que sea positivo, no, pero no es letal. Entonces, el margen de seguridad de la cocaína ronda entre 1,5 gramos y 4 gramos. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, eso hay que poder enseñar. ¿Sí? Los estimulantes, como les decía hace un ratito, tienen una característica bien interesante y es que producen un efecto de tolerancia rápidamente. ¿Ya? La tolerancia es un concepto orgánico que hace que el organismo se defienda frente a la entrada de una droga. ¿Ya? Entonces, cuando entra una droga, el organismo la entiende como tóxica y empieza a descomponerla para que no haga efecto. Y como no hace efecto, la persona se ve obligada o quiere elevar las dosis para tener ese efecto. Y el organismo ya no se puede defender más. Entonces, ese concepto se llama tolerancia.
En el caso del alcohol y los antidepresivos, ansiolíticos, que hablamos hace un rato, la tolerancia es progresiva. Es decir, las personas que por primera vez en su vida consumen estas drogas tienen un efecto con una dosis y pueden sostener esa dosis durante un tiempo y seguir teniendo el mismo efecto. Es a través de los años o los meses o según cada metabolismo que se va desarrollando tolerancia y deja de hacer efecto. Con los estimulantes el concepto es contrario. Cocaína, anfetaminas, base de cocaína, tienen la característica de que producen tolerancia rápidamente. De hecho, el concepto se llama tolerancia inversa. Hace lo contrario, ¿no? Es decir, una persona empieza con una dosis muy pequeñita a las 8 de la noche y desde el primer consumo, el organismo, como lo entiende tóxico, desarrolla este concepto, este fenómeno de tolerancia. Y entonces la persona empieza consumiendo a las 8 de la noche y para las 12 ha triplicado el consumo. Distinto a los tranquilizantes, que el consumo es progresivo. La tolerancia es progresiva, acá la tolerancia es inmediata. Entonces la persona es la típica historia con la cocaína, ¿no? La persona empieza con una dosis a las 8 y la termina triplicando a las 12, a la 1 de la mañana y se expone significativamente a una sobredosis. Entonces, estas cosas, por ejemplo, es importante impartir. Claro que, y esto yo siempre hablo lo mismo, siempre estamos en una disyuntiva. ¿Sí? Entonces, ustedes están diciendo cuántas dosis son permitibles consumir. No, no. Se está informando lo que técnicamente sucede y cada persona está en la posibilidad de elegir. ¿Ya? Porque antes o después las personas van a estar en contacto con las drogas. Y en vista de que el Ecuador es país productor y que en general en toda la región, en Sudamérica, en Centroamérica, además en Norteamérica, en todos lados hay drogas en Europa. Entonces no es que porque se prohíba las personas no van a estar, uno, ni en contacto y dos, consumir. Entonces siempre es importante tener parámetros generales. Sí, como la sexualidad, siempre puede haber la oportunidad de relaciones sexuales, pero si tenemos métodos anticonceptivos, evitamos un montón de problemas. Esto es igual. Entonces, con los estimulantes, este detalle es bien interesante, bien importante de conocer. Que el margen de seguridad es bajo, pero además de eso, la tolerancia es rápida. ¿Sí? El 4 de febrero de este año, hace 2 semanas y media, en Buenos Aires, en Argentina, una mañana amanecieron 20 personas muertas por consumo de cocaína, pero no habían rebasado el margen de seguridad. El problema esencial con estas personas fue que consumieron cocaína adulterada. Les vendieron una cosa por otra. Y ese es el otro gran tema que hay que poner en programas de prevención y en general de drogas. Y es que en el fondo nunca se sabe lo que se consume. Que la persona consume cocaína, pero se la compra a quien la vende. O se la compra o se la da a un amigo que no han producido la droga, por lo tanto no saben los contenidos que tienen. Entonces, los adulterantes son los principales de muertes por intoxicación por encima de la sobredosis. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, de estimulantes que se presentó con peligro es una droga característica en música, en conciertos de música electrónica, ¿sí? Del rey, que es el éxtasis, o por sus siglas MDMA, o metileno dioximetanfetamina. Esta droga tiene algunas características, pues se le colocó hace muchos años como droga segura, después dijeron que no. Y la realidad de las cosas es que el éxtasis tiene un margen de seguridad alto cuando es puro. No quiere decir que sea segura, quiere decir que las personas pueden consumir sin que necesariamente se expongan a una sobredosis rápidamente. ¿Ya? Sin embargo, el problema del éxtasis, como el de absolutamente todas las drogas, está en que es una droga como las demás que deshidrata. Todas las drogas producen deshidratación. Las personas que consumen alcohol al siguiente día tienen una resaca, un chuchaqui fuerte y está muy marcado por la sed, ¿no es cierto? La marihuana es una droga que seca la boca y las personas tienen sed. Todas las drogas, absolutamente todas las drogas tienen la capacidad de deshidratar. Y ese es el gran concepto que hay que tener en cuenta porque en este tipo de drogas, con el éxtasis estimulante, por ejemplo, uno de los problemas que se encontró en una conocida fiesta en España que se llama la Ruta del Bacalao, donde los chicos en general entre 15 y 25 años van paseando por toda la costanera en distintos conciertos, ¿no? Y van tomando éxtasis. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez más, falta de conocimiento. Cuando se toma esta droga en estado puro, si bien la seguridad es alta, el problema es que empieza a deshidratar. Entonces la persona empieza a perder líquidos en el cuerpo. De la mano va que como están bailando y en ese tipo de conciertos salta, ¿no? Se salta mucho, se canta. Las personas empiezan a sudar, como hacer deporte, igualito. Entonces al empezar a sudar, el organismo se sigue deshidratando. Hasta aquí pasan dos cosas. La persona se está deshidratando por la característica farmacológica de la droga y dos, se está deshidratando porque está sudando. ¿Ya? Y
Normalmente, las fiestas de música electrónica son los únicos lugares donde el agua vale más que el alcohol, porque quien organiza, que también es una irresponsabilidad, sabe esto, entonces eleva el precio del agua. Entonces hace que las personas normalmente compren alcohol y tienden a comprar alcohol, cualquiera de sus familias, vodka, whisky, ron, switch, el que fuera, ¿sí? Y con hielo. Y claro, empiezan a consumir por la sed que tienen. Entonces empiezan a mezclar éxtasis, deshidratación, bailar, cantar, sudar, deshidratación, y ahora toman un tranquilizante, alcohol, deshidratación. Entonces, sin querer, están tomando hasta ahí 2 drogas, éxtasis y alcohol, y además están cantando y bailando y sudando. Y si para mala suerte el alcohol viene con energizante, entonces aumenta la deshidratación. En cuestión de esa noche, hubo 17 sobredosis por deshidratación en estas personas. Entonces, si bien esa droga es segura, pasa esto. No es segura, si el margen de seguridad es más alto, sí, pasa esto. Ese es un ejemplo de las cosas que es importante enseñar sobre las drogas, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, de los estimulantes son las anfetaminas, muy común, sobre todo utilizado en algunos, en Estados Unidos muy común, sí, sobre todo en mujeres, entre 30 a 50 años. Otra característica de los estimulantes es inhibir el apetito y el sueño. Entonces, inhibe el apetito, las personas intentan utilizarlo como método para bajar de peso. Y el problema aplica lo mismo que hace un rato, como el nivel de tolerancia es rápido, entonces la persona necesita elevar la dosis desde la primera administración, por lo cual en cuestión de semanas está triplicada la dosis y empiezan a padecer problemas de infarto. Esa droga no tiene ningún valor terapéutico en absoluto, cada tanto personas con problemas de somnolencia muy elevada, pero ni aún así, y tienen un margen de seguridad bajo y una tolerancia rápida, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas es importante entender, ¿sí? Conceptos como margen de seguridad, tolerancia, ¿sí? Abstinencia, ¿sí? Adulterantes, que siempre se deben impartir, ¿ya? Una cuestión bien importante que hay que tener en cuenta en este tema de las drogas son las adicciones, que precisamente es el título de este foro, ¿no? Porque otro concepto que es hijo de la ignorancia y del prohibicionismo, por ende, es que las personas por consumir drogas desarrollan adicciones. ¿Ya? Y ese es un concepto falso, absolutamente falso. Porque si esto fuera así, todas las personas que pueden estar acá presentes o escuchando lo que sea y que alguna vez en su vida han consumido una droga, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, y han llegado a la embriaguez, ya deberían haber desarrollado dependencia o ser adictas al alcohol, si es que fuera el alcohol el causante de la dependencia. Entonces, de ninguna manera una droga es causante de una dependencia. Y eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué causa entonces una adicción o una dependencia? Lo que causa una adicción o una dependencia, básicamente, nosotros solemos decir, es la integración de 2 letras, de las 2 Cs. Conflicto y consumo. Entiéndase conflicto, no un problema familiar. Problemas familiares son lo normal. Conflictos son reales problemáticas muy severas, traumáticas de orden familiar. Abandonos, maltratos, abusos psicológicos, físicos, sexuales, ¿sí? Invalidaciones, excesivo control, ¿ya? Cuando los o las adolescentes o los chicos jóvenes o los niños, niñas, encuentran en la familia conflictos muy significativos, entonces empiezan a buscar referencia fuera de la casa. Casi siempre esas referencias son los grupos externos a casa, donde las drogas, casi siempre, ¿no? Donde la droga es un cómodo. Cuando se integran, sea la fórmula, conflictos significativos, patológicos, consumo, cuando se integra esta fórmula, estas dos variables, se fomentan las dependencias. Porque las drogas, o porque deprimen, también deprimen la sensación de sufrimiento, o porque estimulan, también distraen la sensación de sufrimiento. Entonces, no se olviden que también tienen actividad terapéutica. Entonces, lo usan por algo parecido, solo que sin supervisión, sin las dosis adecuadas y demás. Entonces, estas personas las consumen en respuesta a un conflicto. No porque lo hacen de manera recreativa. Las personas que consumen drogas de forma recreativa no desarrollan dependencias. ¿Sí? Psicológicas.
Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de adicciones, siempre estamos hablando de una interacción entre estas dos variables. Sí, las personas que desarrollan dependencia es cuestión de un tiempo retirar las drogas y que nos conversen sobre la cantidad de conflictos que han vivido en su vida y se puede alcanzar a ver el perfil patológico que tienen. Entonces, pensar que una persona porque consume drogas desarrolla dependencia es un mito. Como lo es el que por prohibir se deja de consumir. Desde hace 400 años que no pasa esto. ¿Sí? Y además, lo más grave de las adicciones está en que responsabilizar a la droga por la adicción desresponsabiliza todos los otros factores que influyen en la persona y que le impulsan a consumir. No, como consumió éxtasis, entonces es adicto al éxtasis y es culpa de la droga. No, no es culpa de la droga. Sí, no es culpa de la droga. Cuando se desarrolla dependencia es porque hay no culpa, pero sí responsabilidad dentro del ámbito individual, psicológico, emocional, familiar, relacional, que son variables que hay que atender en la persona realmente. Y incluir a todo este sistema en red para poder solventar este problema que desarrolla una persona con dependencia. Y no reducir el conflicto de la persona a la droga. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención en adicciones, no solamente se debe explicar lo que es cada droga, hay conceptos como margen de seguridad, tolerancia, abstinencia, intoxicación, adulterantes, ¿sí? Sino también poder explicar a las familias la importancia de regularizar, ¿sí? De estabilizar los conflictos patológicos que se pueden presentar en casa. Entonces, los programas de prevención tienen que ir guiados a enseñar sobre las drogas y además a también incluir a las familias en los programas de prevención, haciéndoles saber que sus hijos y sus hijas cuando presentan problemas, la familia, lo de tiene que acudir para ayudar y que a veces sin querer la familia por ayudar nos está dando cuenta que afecta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de adicción, hablamos de conflicto, no de drogas, también de drogas, pero en segundo ámbito. El primer gran riesgo de las adicciones, en realidad del consumo de drogas abusivo, es la intoxicación. Y el segundo es la sobredosis y el tercero es la dependencia. La intoxicación adulterantes, comprar lo que pasó en Buenos Aires, cocaína, consumir dentro de los márgenes que son relativamente seguros, pero morir por envenenamiento, por adulterantes, intoxicación. El segundo, la sobredosis, rebasar la dosis que el cuerpo tolera, por drogas con estimulantes que fomentan tolerancia desde el primer consumo o por drogas depresoras que se abusó de esas drogas y la persona murió por depresión respiratoria. Entonces, enseñar sobre lo que es las dosis, enseñar los gramajes que se vuelven peligrosos. Y recién el tercer punto de atención es la adicción. Difícilmente vamos a prevenir el consumo. El consumo ha existido toda la historia de la vida del hombre y de la mujer, toda la vida. El consumo es salir una noche y tomar unos tragos con unos amigos, con unas amigas, celebrar algo. El consumo es fumar nicotina después de comer. Segunda razón de muerte por cáncer en los Estados Unidos, de paso, la nicotina. A veces consumo es que los chicos salgan al concierto de música electrónica, tomen éxtasis, pero al siguiente día, 2 días después, vuelvan a la universidad, se estabilicen y ya sepan lo que fue y no quieren más. Lo que realmente hay que prevenir es el abuso y la dependencia. Porque el consumo, difícilmente. Para tomar jarabe para la tos estamos consumiendo. Sí, entonces estos términos, por ejemplo, margen de seguridad, tolerancia, abstinencia, dependencia, adulterantes, son conceptos importantes que se deben impartir y además poder enseñar sobre lo que es cada droga, ya que las producimos, y que las personas sepan lo que es, por una sencilla razón. Si no previenen y no enseñan las familias o las entidades educativas, enseña el que vende. Enseña el chico de 17 años que cree que sabe y tiene 17 años. Enseña el chico de 21 años que cree que sabe, pero tiene solo 21 años. Enseña el amigo, la amiga, la novia. Por esta razón es mucho mejor pensar que una persona que conoce sobre los conceptos generales de drogas podrá ser libre de decidir lo que quiere hacer y no caer en una intoxicación, en una sobredosis por desconocimiento, lo cual realmente es grave. Sí, la mayoría de envenenamientos con las drogas es por desconocimiento y eso sí que nos compete a las entidades educativas. En lugar de prohibir y decir no te acerques, no pruebes, no huelas, porque algo que está demostrado es que eso no pasa.
El gran problema del prohibicionismo es que en realidad no tenía un interés de salud pública, sino un interés político. Ese era el interés. Es político. Y de lo político a lo comunitario y de lo comunitario a lo familiar. Entonces se traslada generacionalmente así. Y el prohibicionismo no sé. Hay una categoría, una familia más de drogas que también es importante poner en conversación, ¿no? Que son los mal llamados, porque les decía, ¿no? En esto muchas veces está lleno de ignorancia los términos, ¿no? Están los mal llamados alucinógenos, que el término más bien adecuado es psicodélicos. Estas drogas tienen una característica también conceptualmente importante de conocer, y básicamente está en que casi todas estas drogas tienen un margen de seguridad súper alto. Súper alto. Es decir, es poco probable desarrollar una sobredosis con estas drogas. ¿Ya? Eso no significa que no tengan riesgos, claro que los tienen, pero las cosas por su nombre, ¿no? Tienen dos características importantes. La una, no presentan riesgo de sobredosis porque su margen de seguridad es alto. Y dos, no producen dependencia física, psicológica, sí. ¿Ya? Este tipo de drogas además se han utilizado igual ancestralmente toda la vida, ¿no? Ejemplos de ellos, empezando por la marihuana. Hongos silvestres, algunos de ellos. El peyote o cactus, el tipo de cactus, con su alcaloide de mescalina. La dimetiltriptelina, que es el alcaloide de la ayahuasca, por ejemplo. Y una droga muy conocida, etilemida de ácido lisérgico, que en la calle se llama ácidos. Son drogas de un contenido en realidad natural, como lo son muchas otras, y donde sus características están en que las dosis para que las personas entren en efecto o en sedación son significativamente pequeñas. Ni siquiera se miden en gramos, sino en gamas o microgramos. Este tipo de drogas, también por desconocimiento, se han situado a veces como drogas súper peligrosas, y técnicamente no es así. Sin embargo, sí que presentan riesgos. Y lo grave, una vez más, acá por el lado contrario del prohibicionismo, es que como no permite que las personas conozcan, también hay la creencia popular de que como es segura no pasa nada, entonces puedo tomar mucho LSD, puedo fumar mucha marihuana, puedo tomar mucha ayahuasca. Y esto casi siempre es un error, precisamente por desconocimiento. El error radica en que estas drogas, si bien no presentan estos riesgos que hablábamos hace un rato, al ser tan poderosas y tan potentes, cuando no se consumen con la misma supervisión de un guía, de un conocedor en esto, de un especialista, las personas pierden la capacidad sensorial y pierden el nivel de conciencia, es decir, entran en riesgos como no darse cuenta que están caminando en la terraza o cruzar la calle, tienen tanta información en la conciencia que no la pueden procesar, entonces no se dan cuenta que están cruzando la calle y las atropella un auto. O en un ritual también una vez que se hizo, una de las personas tuvo una experiencia tan potente, tan fuerte, que dijo, yo no quiero seguir acá, y salió de la casa, lo cual fue un error. Y el otro salió de la casa, atravesó un puente y se cayó. Entonces, claro que son de riesgo. Porque al igual que los depresores, no hubo un guía, una persona que aconseje, una persona que contenga, porque estas drogas se han utilizado ancestralmente porque básicamente lo que hacen es inducen a la persona a ampliarse más sobre sí mismo, a sensibilizar la capacidad de la conciencia de observarse, de su autoconciencia. Y en ese observarse, a veces se encuentra cosas de sí mismo que son fuertes. Cosas personales, familiares, individuales. Y normalmente viene un impacto muy fuerte, que cuando se manejan adecuadamente, los guías son quienes ayudan a que la persona se estabilice. Sin embargo, que una droga tenga un margen de seguridad alto no significa que no presente riesgo. Pero también eso es por culpa de no educar. Que se dice, como la marihuana es segura, como la marihuana se legalizó en países como Uruguay, en algunos estados, en los Estados Unidos, en Finlandia y en algunos lugares de tolerancia en Ámsterdam, entonces el consumo puede ser abierto. Sí, pero eso no implica otros riesgos. Y uno de ellos está en que normalmente la marihuana se compra en la calle y a la marihuana normalmente se le pone aerosoles, aquellos con los que hacen grafitis, para que las personas inocentes que las compren piensen que la droga es de alta calidad porque ha sido muy potente, está en un estado sedativo muy alto. Sí, pero no es por el principio activo propio de la marihuana, que es el tetrahidrocannabidiol, sino es porque está con adulterantes, en este ejemplo de aerosoles. Y esos sí son de riesgo. Entonces ahí sí la marihuana pierde el margen de seguridad y se vuelve una droga insegura porque está adulterada. ¿Sí?
Y esto también es por desconocimiento. Entonces, ¿quién enseña? ¿El que vende o el amigo o el primo que tiene y dice seguro? Muchas veces las personas que venden marihuana la siembran y al sembrarla tienen pesticidas, ponen pesticidas. Y esos pesticidas son tóxicos. Calculen, imagínense ustedes lo que es fumar un pesticida. Riesgos a mediano plazo, a nivel pulmonar, obviamente hepático, coronario, respiratorio, atribuido al mal uso de la droga. Entonces, en este sentido, es bien importante que cuando se hable de drogas, lejos de prohibir, lejos de suprimir, lejos de sustraer, se permita a las personas, en mi opinión, a partir de 16, 15, 16, 15 tal vez no, no sé, 15, 16, 17 años en adelante, programas completos de explicación de lo que son las drogas. Y esto implica a las familias, involucrar a las familias en estos programas, sobre todo si son menores de edad, y permitir que en las familias hay espacios de conversación sobre el tema. Que los hijos, las hijas puedan acudir a la familia y decir, ¿qué es la cocaína? En lugar de, por tener miedo, no preguntar a los papás y a las mamás y preguntar a un amigo, preguntar a una persona que produce o que vende, o preguntar a alguien que cree que sabe y que no sabe. Entonces, como la familia prohíbe, para los hijos se vuelve algo que no se puede hablar a pesar de que se consume, a pesar de que se sabe. Y a veces, en este descuido, consumen adulterantes o pasan las dosis y no piden ayuda en la casa porque es prohibido, lo cual tiende a fomentar un problema mayor, lo cual tiende a generar un conflicto mayor. Entonces, ¿a quién piden ayuda? A la misma persona que les administró la droga. Entonces, es bien importante que cuando se hable de drogas, que cuando se hable de programas de prevención, se deje de prohibir, se deje de escandalizar y se pase a educar, como con la sexualidad. ¿Sí? Hay un autor, yo les cuento y ustedes deciden. Este autor se llama Antonio Escotado, es un autor español, antropólogo, abogado y demás, con un largo estudio antropológico sobre la historia de las drogas. Y él sugiere algo, yo no, yo les cuento lo que él dice y cada quien podrá opinar y pensar. Este autor lo que realmente sugiere es que sería mucho más productivo para evitar accidentes por sobredosis, accidentes cerebrovasculares, muertes por intoxicación, sugiere utilizar guías de uso de cerebro. Y pone un ejemplo muy sencillo y dice, cuando los chicos tienen 18, 19, 20, 21 años, los papás, las mamás les dicen cosas como, si vas a tomar, no manejes. Si vas a tomar, mejor quédate en la casa de tu amigo durmiendo. Si tú vas a tomar, no tomes cualquier cosa. Ten, qué sé yo, más dinero y compra algo bueno. Entonces, lo que realmente están haciendo es dar guías de uso en vez de prohibir. Y son guías que son con toda seguridad más prudentes. Pues claro, igual va a tomar, pero se va a quedar a dormir, no va a manejar. Este autor normalmente sugiere y dice que en los programas de prevención dar guías de uso podría ser mucho más útil que prohibir. Yo no sé si esto sea así, se los dejo a ustedes. Pero en todo caso, sí que lo que sugerimos siempre, en todo momento nosotros, es mostrar, enseñar, explicar, ¿sí? Ilustrar, en lugar de prohibir, de sustraer, de encerrar, porque las drogas han estado toda la vida, van a seguir estando, los índices de consumo aumentan y seguir prohibiendo sigue atentando contra la salud de las personas. Con respecto a las adicciones, siempre hay que plantearse la idea de que las drogas pasan a ser un sustituto del conflicto. Y como algunas tienen efecto terapéutico, se repite el consumo. Entonces pasa un círculo vicioso en donde la persona solo encuentra alivio en esto y empieza a desarrollar una dependencia. Entonces, si nosotros hablamos de adicciones, lo primero que habría que promover es prevención en calidad de vida en las familias, además de acompañar todos los conceptos y criterios sobre drogas. ¿Sí? Eso un poco en general. Como les decía, las drogas son muchas. Es preferible entender tres cosas generales. ¿Sí? Prohibicionismo no funciona. Prevención va relacionado a explicar lo que son las drogas e incluir a las familias. Y los riesgos, hablar de todos los riesgos asociados a las drogas tal cual son. Tener en cuenta términos como familias, es decir, depresores, es más fácil, ¿no? Esta droga es depresora, ok, ¿qué es un depresor? Investigar qué es un depresor, margen de seguridad, y ya vamos a saber frente a qué estamos. Depresores, ejemplos de ellos, alcohol, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, demás. Estimulantes, ¿sí? Ejemplos de ellos, cocaína, crack, base de cocaína, éxtasis, metilfenidato, nicotina, cafeína.
Santines. Psicodélicos. Sí, margen de seguridad más alto, riesgos de intoxicación, eso sí, ayahuasca, mescalina, marihuana, hongos, ácido lisérgico y demás. ¿Sí? Ese tipo de cosas, en tiempos tan cortos, por ahí conviene que quede ilustrado en función del tiempo. Y bueno, pues nada, eso un poquito, creo que hay que dar un paso a la pregunta si estuviera. Y entiendo que este espacio era de este tiempo, para no abusar de su tiempo, pero en líneas generales, pues poner en sus manos la posibilidad de animarse a conocer, ilustrándose sobre drogas, lo que no significa consumiendo, ilustrándose, en lugar de sustraerse y manejarse desde el prohibicionismo, que es realmente peligroso. Muchísimas gracias, Esteban. Qué gusto, qué bueno, la verdad, qué foro tan importante y qué lindas las palabras. Me disculpo de antemano por el ruido. Estoy en un espacio común aquí en la universidad, entonces por eso es tanto el ruido. Pero bueno, justamente quería dar paso a las preguntas, chicos. Si tienen alguna pregunta, pueden por favor hacerla ahorita. También la pueden dejar en el chat en el caso de que quieran intervenir. Bueno, en todo caso, igual la sesión se queda grabada en el Facebook del GOBE y les recordamos que las puertas del Decanato de Estudiantes y del GOBE están abiertas para todos ustedes y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. En Instagram está el GOBE como GOBE UCPQ y bueno, el Decanato pueden acercarse, ya saben dónde quedan las oficinas, afuera de la Student Union. Y bueno, para más noticias de las actividades que realizaremos al respecto durante todo el semestre, pueden estar al tanto. Y nos vemos en el siguiente Perspectivas. De verdad, Esteban, te agradecemos muchísimo por... Uy, se me está cortando. Creo que se me está cortando. Pero bueno, les agradezco mucho por justamente, te agradezco mucho, Esteban, por venir a impartir un tema tan importante como el de hoy. Y espero tenerte en una próxima sesión de Perspectivas. Muchas gracias. Doménica, mil gracias a ti, encantado de la invitación y bueno, pues cuando quieran, estoy a las órdenes. Listo, muchas gracias, me despido. Hasta luego.